de las normas que, digámoslo así, tiene para rato, no va a pasar, no va a haber cambios porque está muy ligada también al mundo de una u otra forma tributario, es la NIC 12, impuesto a las ganancias, ¿no? Eh, esta norma eh, lo que busca es que se reconozcan los estados financieros, ¿no? Las posibles consecuencias futuras en lo que respuesta al impuesto a las ganancias, ¿no? El impuesto, lo que nosotros normalmente conocemos como impuesto a la renta, ¿no? Y algunos dicen, esto habla del impuesto a la renta, el que se paga SUNAT. No habla específicamente de ello, habla de del impuesto a las ganancias en general, ¿no? Pero debemos tener en cuenta lo siguiente, cuando yo hablo o cuando en nuestro estado financiero, llamémosle estado de resultados, aparece esta línea en mi estado de resultados que dice impuesto a las ganancias o impuesto a la renta, la pregunta es, en este estado financiero, voy a copiarlo por acá, en este estado financiero que ven acá, en esta línea de impuesto a la renta, ¿qué va? A ver, ¿quién se anima a compartir con nosotros? ¿Qué va aquí? Estamos hablando, ojo, del estado de resultados, ¿ok? Estamos hablando del estado de resultados. Entonces, ¿qué va en esta línea? Impuesto a la renta, utilidad antes de impuesto a la renta y viene utilidad neta o pérdida neta, dependiendo de lo que fuera. ¿Qué viene acá? ¿Qué debo anotar ahí? A ver, por aquí. Vamos a ver. Ok, exacto, ¿no? Vienen dos componentes, impuesto a la renta corriente e impuesto a la renta diferido. ¿Ok? Y la pregunta es, si yo tuviera, imaginemos yo soy la empresa A y la empresa B, ¿no? Y tengo utilidad antes de impuesto, ¿no? Vamos a poner acá, utilidad antes de impuesto, ¿no? De la empresa A y la empresa B, ¿no? Y después viene impuesto a la renta y resultado del ejercicio. Imaginemos, impuesto a la renta de la empresa A es 5.000, 50.000, la otra es 40.000. Ok, vamos a ponerla acá. Esta es la empresa A, la empresa B. Y yo les digo, me sale que tengo que colocar impuesto a la renta, yo digo acá es menos 7.500 y acá es más 7.500, ¿no? Con lo cual en una el resultado es 42.500, en la otra es 47.500. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál de las dos utilidades es la correcta? ¿La de la empresa A o la de la empresa B? Impuesto a la renta. Repito, ¿cuál de las dos utilidades, ¿no? ¿De qué empresa la utilidad neta es la correcta? ¿La de la empresa A o de la empresa B? Impuesto a la renta de la empresa A. A ver, ¿quién me dice? Ajá, dicen de la empresa. A ver, vamos a ver alternativas, ¿ya? Imaginemos que está dando su examen, ¿no? Y le dicen, ¿no? Diga usted cuál de las empresas tiene la utilidad neta correcta, ¿no? Alternativa A, la empresa A. Alternativa B, la empresa B. Alternativa C, la A y B, ¿no? Alternativa D, ninguna de las anteriores. ¿Qué marcan? A ver, si les dan así con alternativas, ¿qué marcarían? Ajá, dice la empresa A, la empresa A, la empresa A, ok. ¿Qué marcamos? A ver, si fuera su examen, ¿no? Examen final para graduarse, el último curso, NIF, ¿no? Y el último examen del ciclo para graduarse. Es pregunta única. Con esto o se gradúan o vuelven a llevar el curso de NIF en verano. ¿Qué marcan?
Ajá, también Luis dice la A. Gilma dice A. Miriam A. Mar dice A. A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta? Vamos a dar un par de segundos más para... Hay 5 personas que han respondido, en la sala hay 42. A ver si por lo menos 5 más responden. A ver. La pregunta es, ¿qué empresa tiene la utilidad neta correcta? ¿La empresa A, la empresa B, las dos o ninguna? De ninguna de las anteriores. Esa es la pregunta que tenemos. Así con alternativas, ¿qué marcarían? Ajá, dice la empresa A, la empresa A. Si nos dieran a elegir, si nos dieran a estas alternativas, pues la respuesta correcta es única. Las dos empresas tienen la utilidad neta correcta, ¿no? Mario, ¿pero por qué? Si en una el impuesto a la renta es negativo, en la otra el impuesto a la renta es positivo. Bueno, es por eso que las dos tienen, ¿no?, la utilidad neta correcta. ¿Por qué? Porque ustedes me han indicado que en esta línea de impuesto a la renta van dos componentes, ¿no? En esta línea de impuesto a la renta van dos componentes, han dicho. El impuesto a la renta corriente, ¿no?, y el impuesto a la renta diferido, ¿ok? Impuesto a la renta diferido. ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta? Que el impuesto a la renta corriente, el que le pagan a SUNAT, el que se determina la administración tributaria, esto siempre va a ser un gasto para la compañía, ¿no? ¿Por qué? Porque su asiento contable, pues deben saber, ¿no?, es la 88.1 contra la 40 y se determina al final del año, cuando hacemos la DJ, ¿no? Pero el impuesto a la renta diferido puede ser un gasto, como puede ser también un ingreso, ¿no?, dependiendo de los que no determinen. Puede ser entonces una 88.2 contra una 49, si es un gasto, o puede ser una 37 contra una 88.2, ¿no?, dependiendo la partida obviamente que existiera ahí, ¿no? Entonces, es por esos dos componentes, corriente y diferido, que yo digo acá que las dos empresas tienen la utilidad neta correcta. Porque de repente en la empresa A, ¿no?, el impuesto a la renta corriente es, pongámosles, 5.000, ¿no?, y el impuesto a la renta diferido es menos 2.500, con lo cual me está dando un importe de 7.500. ¿Ok? Pero puede ser también que en la empresa B el impuesto a la renta sea, no sé, pues 4.600, ¿ok? 4.600, y que el impuesto a la renta, ¿no?, el impuesto a la renta sea 11.500, creo que está, ¿no? 11.900. No sé si, ya, ahí está. Puede que sea 12.100 el impuesto a la renta diferida, ¿no? ¿Y qué hace? Que finalmente el neto, porque en el estado de resultados va el importe neto, ¿no?, me dé los 7.500. Entonces, por eso es que digo que las dos empresas tienen la utilidad neta correcta, ¿no? Ninguna está equivocada, ninguna está errónea, las dos están correctas. ¿Por qué? Por la conjunción de estos dos componentes, el impuesto a la renta corriente y el impuesto a la renta diferida. Y el impuesto a la renta corriente está acá, siempre va a ser gasto, pero el impuesto a la renta diferido puede ser un gasto como puede ser un ingreso. ¿Depende de qué? Vamos a ver, va a depender mucho de las partidas que lo componen. ¿Ok? Entonces, es por eso que tenemos que, en este caso, las dos
entidades, las dos empresas, tanto A como B, tienen, ¿no?, una utilidad neta correcta, un resultado correcto. ¿Sí? ¿Carlos? ¿Entendimos hasta aquí? Perfecto. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, chicos. Entonces, lo que busca el impuesto a las ganancias, ¿no? Lo que busca... ¿Dónde estás? Acá estás. Lo que busca el impuesto a las ganancias es eso, ¿no? Prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias, llámese impuesto a la renta, ¿no? Pero lo que vamos a pagar a futuro o lo que vamos a pagar o a recuperar en un futuro, ¿ok? Y hay que tener en cuenta que lo siguiente, cuando ustedes hacen su determinación de impuesto a la renta o cuando han visto una determinación de impuesto a la renta, ¿ok? Pregunta, esas adiciones y esas deducciones, ¿cómo la denominan? ¿Cómo denominan a lo que adicionan y deducen en la DJ? ¿O qué tipo de clasificación tienen? Lo deben haber escuchado. Es en renta, ojo, en el impuesto a la renta. ¿Temporarias le llaman? ¿O temporales? Es, temporal y permanente, exacto, ¿no? Ustedes cuando hacen su determinación de impuesto a la renta, ¿no? Parten del resultado contable, hacen adiciones y deducciones, y esas adiciones y deducciones son, como lo indican, temporales, ojo con el término, y permanentes. En el mundo del impuesto a las ganancias, llámese impuesto NIC 12, ¿no? No se llaman impuestos o no se llaman diferencias temporales. Perdón, temporales. Se llaman diferencias temporarias. ¿Ok? Ojo, en renta, temporales. En impuesto a las ganancias, NIC 12, temporarias. Mario, ¿y no son lo mismo? No, no son lo mismo. ¿Ok? Porque las diferencias temporales que yo determino al momento de hacer mi DJ anual, ¿ok? ¿Salen de dónde? ¿De dónde salen esas adiciones y deducciones? ¿De dónde salen esas adiciones y deducciones? A ver. ¿De dónde adicionamos y de dónde deducimos? ¿O qué adicionamos y qué deducimos? No. En impuesto a la renta, deducen bases contables, bases tributarias. Exacto, artículo 37, desde el 37 hasta el 44, ¿no? Es decir, adicionamos ingresos, costos y gastos que no son admitidos o que no son aceptados por el mundo tributario, que existen contablemente porque la contabilidad está hecha bajo NIF, pero que en el mundo tributario no existen. ¿Ok? Entonces las adicionamos. Entonces, esas son las diferencias temporales. Aquellos ingresos, costos y gastos que el fisco no me permite o no me acepta como tal. Pero las diferencias temporarias no. Las diferencias temporarias son diferencias que existen entre bases contables y bases tributarias de activos y pasivos. María, pero ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Vamos a ver que no siempre, ojo, no siempre una diferencia temporaria es una diferencia temporal. ¿Okay? Por eso es que se marca claramente esta diferencia. Es una cosa totalmente distinta en algunos casos la diferencia temporal de la diferencia temporaria. ¿Ok? Incluso hay un artículo que se escribió hace muchísimos años, ¿no?, de Jorge de Velasco, ¿no?, sobre explicando ello. Y después creo que Carlitos Valle también ha escrito un artículo al respecto. Si lo logro conseguir, si logro tener por ahí
el artículo y lo puedo descargar al PDF, se los comparto para que lo lean y para que lo puedan un poco entender. ¿Ok? Entonces, esto es lo que... sí, Frey también me parece que en su libro explica algo, ¿no? Pero los artículos de Jorge y de Carlos son más doctrinarios, ¿no? Frey, sí lo ha explicado, lo explica también, incluso tiene un libro, Frey, pero impuesto a las ganancias, ¿no? Pero, ¿por qué cito a Carlitos y por qué cito a Jorge? Porque ellos han ido más un tema a la parte doctrinal, ¿no? Frey lo llevó un poco a a la parte práctica, ¿no? Entonces, siempre es bueno, ¿no? Acordarnos o guiarnos de la parte doctrinaria, ¿no? Entonces, por ahí, por eso es que lo estoy llevando hasta allá. El libro de Frey es bueno, ¿no? Pues yo tengo por ahí en mi biblioteca, tengo el libro de Frey, ¿no? Que he comprado, que Frey en algún momento me ha regalado. Entonces, sí tengo esa, pues, así que, sino que lo llevaba un poco para la parte doctrinaria, ¿no? Que es bueno la doctrina contable. Son pocas o casi nulas, en algunos casos, eh, carreras de contabilidad donde se explica doctrina contable, donde se enseña doctrina contable. Y es ahí donde estamos dejando de lado un poco nuestra base, ¿no? Porque nos fijamos más en el mundo tributario que en la parte financiera contable. ¿Ok? Entonces, si consigo por ahí, se los comparto. Entonces, comentaba que es diferente, ¿no? La diferencia temporal de la diferencia temporal. Y esta diferencia temporal, que es la que vamos a ver ahora, parten de bases contables, de diferencias entre bases contables y bases tributarias, ¿no? Las bases contables son las NIF, porque el estado de situación financiera, es decir, los activos y pasivos están hechos bajo NIF. Y las bases fiscales o las bases tributarias están hechas bajo normativa tributaria. ¿Ok? Entonces, por eso es que dan pie a estas diferencias temporales, que pueden ser de dos tipos: diferencias temporarias imponibles o gravables y diferencias temporarias deducibles, ¿no? Estas diferencias temporarias originan las gravables o imponibles, generan pasivos por impuesto a la renta diferida, mientras que las diferencias temporarias deducibles generan activos por impuesto a la renta diferida. ¿Esto dónde lo encontramos? Lo encontramos en el famoso método del balance, ¿no? O también llamado método del pasivo. Así se le conoce a esta forma de determinar el impuesto a las ganancias. Y es la única forma que hay. Antes existía otra forma que era, o mejor dicho, había dos opciones para calcular diferido: el método del pasivo o balance o el método del resultado. El método del resultado no era más que mirar la DJ, mirar las adiciones y deducciones temporales, sacar una diferencia entre esas adiciones y deducciones temporales, aplicarle la tasa al impuesto, y ese era mi diferido, ¿no? Pero ese método ya no está vigente, ya no existe, desde el 2010, 11 más o menos, que se cambió la norma, ¿ok? Hoy el único método que existe es el método del pasivo, o también denominado método del balance. Algunos colegas, ¿no? Dicen: Mario, pero llego a lo mismo, ¿no? Incluso a veces con Freddy hemos discutido, ¿no? Pero se llega al mismo importe, sí, podemos llegar al mismo importe, pero la forma, a veces en muchos casos es importante el tema de la forma, ¿ok? ¿Y esto qué me dice? Me dice lo siguiente. ¿Dónde estás? Acá. Me dice que yo tengo activos, ¿no? Y activos y pasivos en mi estado de situación financiera, ¿ok? Entonces, voy a tener bases contables y bases tributarias, ¿ok? Bases contables y bases tributarias. Imaginemos, tengo un activo de 100, ¿no? O tengo un activo de 80, ¿no? Puedo tener un pasivo, siendo cambiado de 100, un pasivo de 80. Y tributariamente, ¿no? Tributariamente puedo tener, pues, no sé, pues,
no 70, ¿no? Y tributariamente vale 130. ¿No? Al revés en el mundo de los pasivos, ¿no? Pasivo de 70 y acá pasivo de 130. ¿Ok? Entonces, estas diferencias entre bases contables menos bases tributarias o en comparación de sus bases tributarias generan las denominadas diferencias temporarias. ¿Ok? Miren el nombre. Diferencias temporarias. Y hemos dicho que esas diferencias temporarias son de dos tipos, grabables, ¿no? Y deducibles. ¿Ok? Grabables y deducibles. Justo ayer creo que con Freddy tuvieron, creo que Watt, ¿no? La tasa Watt, me parece que por ahí vi, ¿no? La publicidad. ¿No? Sí, vi ahí. Sí, algo no me comentó. Bueno, con Freddy nos vemos de acá un par de semanas en el Congreso de Cajamarca. Ahí nos vamos a juntar, como se dice, toda la manchita, ¿no? Con Freddy, con Alex, con Rubén, ¿no? Ahí vamos a estar en el Congreso. Entonces, ya por ahí publicaremos seguro unas fotitos, cuando estemos todos juntos. Bueno, vamos a participar del campeonato también en el Congreso, ¿no? Nuestro equipo se llama Los Incontables, así que por ahí vamos. Esperemos por lo menos llegar a jugar 10 minutos, ¿no? Porque estamos en la altura. Nosotros somos del llano, así que esperemos poder por lo menos jugar 10 minutos, porque la altura es complicada. Entonces, estas diferencias temporarias, grabables, deducibles, ¿no? ¿Salen de dónde? De comparar las bases contables versus las bases tributarias, tanto de activos y pasivos. Yo siempre, en cláusula, yo le digo a los chicos, si esto, ¿no? Sí, por eso solo a lo mucho 10 minutitos no vamos a jugar, ¿no? Yo me adelanto, yo me voy desde el primer día del Congreso y ellos después se van a aclimatarme un poquito, ¿no? Así que vamos a ver. Sí, porque aparte que si no, después no llegamos. Entonces, si las diferencias entre las bases contables y las bases tributarias son positivas, eso yo le doy como digámoslo así, como un tic a los chicos, ¿no? Chicos, cuando ustedes hagan su diferido, si al comparar la base contable con la base tributaria, su diferencia es positiva, es una diferencia grabable. Pero si la diferencia al comparar la base contable con la base tributaria le sale negativa, quiere decir que es una diferencia deducible. Lo mismo ocurre en el pasivo. Mario, ¿pero por qué los pasivos los has puesto en negativo? ¿No? Siempre me pregunto. Porque si nosotros sacamos un balance único, es decir, un balance en una sola columna, ustedes van a darse cuenta que los activos y los gastos tienen saldo positivo, pero los pasivos y los ingresos tienen saldo negativo. Entonces, por eso es que en este cálculo diferido, los activos tienen siempre saldo positivo, pero los pasivos tienen el saldo negativo, ¿no? Justo para buscar ese equilibrio, ¿no? Y la famosa denominación de la partida doble. ¿Ok? Entonces, por eso lo hago. Entonces, igual acá, si en tus pasivos la diferencia te sale negativa, ¿no? Quiere decir que es una diferencia deducible. Pero si en el pasivo la diferencia te sale positiva, quiere decir que es una diferencia grabable. Estas diferencias temporarias, que como hemos visto, salen de activos y salen de pasivos, ¿ok? Al aplicar la tasa del impuesto a la renta, ¿no? La tasa del impuesto a la renta, ¿no? Pero ojo aquí, cuando calculo el diferido, lo calculo con la tasa del impuesto a la renta futuro o la tasa del impuesto a la renta con la cual yo voy a recuperar ese activo o liquidar ese pasivo. Si yo en este momento les pregunto, ¿cuál es la tasa del impuesto a la renta? Perdón. ¿Cuál es la tasa del impuesto a la renta en el 2026? ¿Ustedes qué me dicen? Si les pregunto, ¿cuál es la tasa del impuesto a la renta en el 2026? $29.5. ¿Por qué? Porque es la única tasa aprobada. ¿Ok?
La del 2025, también 29.5. La del 2030, 29.5. Si me preguntas hoy, 29.5. ¿Por qué? Porque es la única tasa aprobada hasta el momento. El gobierno puede sacar una norma, ¿no? Diciendo que modifica la tasa para el próximo año, ¿no? Entonces, yo cuando calcule este impuesto a la renta, lo voy a calcular, pero con la tasa en la cual yo voy a recuperar ese activo o voy a liquidar ese pasivo. Porque a veces se confunde, ¿no? Y se dice, es la tasa actual. No. En este caso, la tasa actual y la tasa futura es la misma. Pero si hoy el Congreso sacara una norma donde modifica la tasa y yo ese activo lo voy a recuperar el próximo año y el próximo año la tasa es 30, a pesar de que yo estoy calculando hoy, 2024, el impuesto a la renta diferido y hoy, 2024, la tasa es 29.5, ese activo o ese pasivo se va a calcular con la tasa del periodo donde yo voy a recuperar o liquidar ese activo. Que si fuera, ponte, en 2025 y para el 2025 la tasa es 30, hoy, a pesar de que estoy calculando en octubre 24, voy a utilizar la tasa futura. ¿Ok? Entonces, eso es para que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Entonces, acá, bueno, tenemos que nuestra tasa futura es 29.5, ¿no? Entonces, estas diferencias temporarias generan el famoso impuesto, ¿no? El famoso impuesto a la renta diferida, ¿no? Y este impuesto a la renta diferido genera pasivo por impuesto a la renta o activo por impuesto a la renta. ¿Ok? Las diferencias gravables, las diferencias temporales gravables, generan siempre pasivo por impuesto a la renta diferida. Las diferencias temporarias deducibles generan siempre activo por impuesto a la renta diferida. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta diferencia sale de aplicar la tasa del impuesto a la renta, ¿no? Y aquí para el activo, igual a la diferencia temporaria, aplicarle la tasa del impuesto, me genera, ¿no?, el activo por impuesto a la renta diferida. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan o ustedes manejan bien esto, chicos, no van a tener ningún inconveniente para calcular su diferido. Pero hay que tener siempre ciertas cositas. ¿Cuáles? O ciertas consideraciones. Siempre es base contable menos base tributaria. Siempre, ¿no? Los pasivos siempre son en signo negativo, ¿no? Y la tasa es la tasa siempre con la cual se pueda recuperar el activo o liquidar el pasivo a futuro. ¿Ok? Entonces, este es, digamos, que sea su kit, ¿no? So, siempre tener en cuenta esto. Sí, Clinton. No, en este caso, lo que tienes que ver es qué partida es, ¿no? Porque incluso se pueden trabajar tasas combinadas, ¿no? Recuerden, bueno, ustedes estaban muy chicos, pero cuando estuvo Humala de presidente, ¿se acuerdan? Que nos dejó, antes de retirarse del gobierno, nos dejó tasas graduales, ¿no? 28, 27 y 26. ¿No? ¿Se acuerdan que nos dejó 28 para el 2017-18, creo? 28 para el 2019-2020, creo que a partir del 21 la 26, me parece. No recuerdo los años. Entonces, nos dejó tasas graduales. Entonces, ahí, ¿cómo hacíamos? ¿O cómo se hacía en ese momento? Lo que hacíamos era calcular
cada partida con la tasa que le correspondía. Si tenía una partida que se liquidaba cuando la tasa estaba a 26, le aplicaba a esa partida 26. Pero si tenía una partida que la liquidaba el otro año y el otro año siguiente era 28, se calculaba con la tasa del 28. En este caso, cuando se tiene tasas graduales, como es en el caso de MIPE, que tiene tasas no 10 y después 29.5, tengo que considerar qué partida es, ¿no? Y sobre qué, digamos así, cuál es la base que debo de considerar a efectos de determinar si lo voy a calcular con una tasa del 10 y si lo voy a calcular con una tasa del 29.5. Entonces, ahí sí hay que hacer un análisis meticuloso. No tanto aplicar una tasa promedio. Si bien es cierto, se podría hacer uso de una tasa promedio, porque al final recuerda que esto sigue siendo una estimación, ¿no? Es una estimación de algo que vas a pagar a futuro o vas a recuperar a futuro, ¿no? Podrías aplicar una tasa promedio, pero si puedes identificar si esa partida se debería liquidar con una tasa del 10 o con una tasa del 29, tendría que aplicarse la tasa que correspondía. ¿Sí? Perfecto. Listo. Entonces, esto es lo que debemos siempre de tener en cuenta, chicos, ¿no? Las bases, las diferencias que pueden originarse, ¿no? Y el pasivo o activo que genera. Entonces, esto se ve de manera práctica, por eso es que yo les he traído un ejercicio práctico para que lo podamos revisar, ¿ok? Entonces, esto, a ver, creo que lo puedo pasar por acá por el chat. A ver, lo comparto por el chat, mejor para que me puedan hacer el seguimiento, ¿no? Y si quieren lo trabajamos juntos. A ver, voy a cerrarlo un ratito. Y ¿dónde está el secretario? Caso. Ya. Listo. Ahí lo he compartido por el chat. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Les llegó? ¿Sí? ¿Llegó el archivo? Perfecto, listo. Entonces, ahora sí. Ya, para que me digamos si me puedan un poco hacer el seguimiento. Entonces, yo tengo aquí un estado de resultados. Pues acá. Yo tengo un estado de resultados, ¿ok? Donde hay ventas, costo de ventas, el margen bruto, la bruta, los costos administrativos de venta, otros ingresos, otros gastos, ingresos financieros. En este caso, la utilidad de impuesto y la utilidad neta, ¿no? Y me dan unos datos adicionales. Me dicen, se cuenta con información la cual todavía no ha sido ingresada a la compañía, es decir, todavía no he hecho el ingreso, los efectos que pueda generar estas 4 operaciones, ¿no? En este estado de resultados, por lo tanto puede variar, ¿ok? Entonces, vamos a desarrollar, ¿no? Voy a copiar aquí estos son datos y aquí, bueno, acá está. Vamos a poner aquí desarrollo. Desarrollo. Ok, esto era la intro. Vamos a ponerle la introducción. Y esto era base contable, base tributaria. Base tributaria. Ok, ya, listo. Entonces voy a copiar este estado de resultados, me lo voy a llevar para el otro lado, ¿no? Y vamos a hallar tanto la parte de impuesto a la renta corriente como la parte de impuesto a la renta diferida. ¿Ok? Entonces, acá yo tengo estos datos. A ver, voy a bajar esto. Un poquito. Ya. Vamos con el primer punto. Dice, se cuenta con la siguiente información, la cual no ha sido ingresada todavía a la compañía. Se cuenta con el siguiente stock de inventarios al cierre del ejercicio. Tengo el producto A, el producto B, su cantidad, su costo unitario, y me faltaría, en este caso, su costo total. El costo total no es nada más que cantidad por costo unitario. ¿Ok? Me dice, el precio de venta al cierre del ejercicio es de
46 para el producto A, 40 para el producto B, y los costos necesarios para la terminación es del 8% del costo. ¿De qué norma estamos hablando aquí? A ver, ¿de qué norma estamos hablando? ¿O de qué norma está tratando esta primera parte del caso? Exacto, Giovanni, ¿no? De la NIC 2, ¿no? ¿Y qué me dice la NIC 2? ¿Por qué me están dando el precio de venta? ¿Por qué me están dando los costos necesarios para la terminación? ¿Por qué? ¿O para qué me están dando esos datos? Ujú. Para el BNR, ¿no? Para el cálculo del BNR, el valor neto realizable, ¿no? Recordemos que el BNR, el valor neto realizable de realización, es igual al precio de venta menos costos necesarios, ¿no? Para la terminación menos costos necesarios para la venta. Esa es la famosa fórmula del BNR, ¿no? Precio de venta menos costos necesarios para la terminación, costos necesarios para la venta. ¿Ok? Entonces yo tengo el precio de venta de A, vamos al producto A, ¿no? Que es 46 soles, ¿no? Y para B tengo que el precio de venta es 40 soles. Luego me dicen los costos necesarios para la terminación. Okay. Costos necesarios para la terminación. ¿Es cuánto? Me dice, es el 8% del costo en stock. ¿8% de qué? ¿8% de qué? ¿De 46? ¿8% de 46 o 8% de qué? Del costo en stock, ¿no? Y el costo en stock, en este caso, es 42, porque estamos hablando de precios unitarios, entiéndase de costo unitario, ¿no? Entonces, el 8% de 42. Y acá también será el 8% de 38. Y ahí está. Luego, ¿qué me dice? Los costos necesarios para la venta. Costos necesarios para la venta. ¿Cómo podría sacarlos? ¿Cuánto serían los costos necesarios para la venta? No me lo dan de dato. ¿Lo puedo inferir? Sí, podríamos inferirlo. Nosotros en auditoría, yo trabajo en una firma auditora, nosotros en auditoría, como parte de nuestros procesos para reestimar o para verificar que el producto no esté deteriorado o requiera de un ajuste por BNR, ¿no? Normalmente los costos necesarios para la venta o la terminación no nos los da el cliente, ¿no? Entonces los tenemos que inferir mediante pruebas, ¿no? O aproximaciones. Entonces lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, oye, costo necesario para vender, ¿cuánto necesito para vender? Entonces sacamos una prorrata, ¿no? Una prorrata entre el gasto de ventas y las ventas, ¿no? Que es el, digamos, sí, el valor, digamos, sí, más asequible, ¿no? Gasto de ventas, está en mi estado de resultados, lo tengo, 52, y las ventas también están en mi estado de resultados, ¿no? 1.219.000. Entonces saco como que el porcentaje. Oye, ¿cuánto representan las ventas del costo de ventas? Representa el 4.26%. Me da un aproximado, no es exacto, ¿no? Pero es la mejor estimación que yo puedo sacar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ok, entonces el costo necesario para vender será pues estos 46 por el 4.26. Y para el producto B igual, ¿no?
el precio de venta, que es 40 por el 4.26 y media punto 75. Más o menos estimamos. No es lo más real posible, pero lo más cercano a la realidad. ¿Ok? Al menos en auditoría aplicamos eso como prueba. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo? Voy a hallar el BNR. El BNR tanto para A como el BNR para B. Entonces, el BNR, precio menos costo necesario para la terminación menos costo necesario para la venta. 40.68. Y para B, igual, precio menos costos necesarios para la terminación menos costos necesarios para la venta. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué me dice la NIC 2? La NIC 2 me dice, oye, tienes que, ¿no? Tienes que comparar, ¿no? Tienes que comparar el costo versus el BNR. Siempre tienes que comparar el costo con el BNR. Oye, ¿cuánto es el costo de A? El costo de A es 42. Ah, ok. ¿Y cuánto es el BNR? 40.68. ¿Cuánto es el costo de B? El costo de B es 38. ¿Y cuánto es su BNR? 35.25. La norma dice, oye, tienes que comparar el costo entre el BNR y tiene que quedar siempre el menor valor en libros. La pregunta es, ¿a qué producto tengo que hacer ajuste? ¿Al producto A, al producto B, a ninguno o a los dos? Exacto, ¿no? Porque acá está a los dos, ¿no? Porque el costo en libros es 42, pero el BNR me ha salido 40.68. Recuerden, siempre tiene que quedar el menor entre los dos. En el caso de B, el costo ha sido 38 y el BNR ha salido 35.25, por tanto, tiene que quedar el menor ajuste. Entonces, ¿de cuánto será el ajuste? Bueno, el ajuste de A será de un sol 32 por producto y el ajuste de B 2.75 por producto, ¿no? Entonces, el ajuste total será 1.32 por la cantidad que tengo, 6.000 unidades, ¿no? 7.900. Y en el caso de B, ¿no? Será 2.75 por 2.400 unidades, es decir, 6.588. Entonces, estos van a ser mis ajustes, tanto del producto A como del producto B, en total. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mis inventarios están sobrevaluados, en el caso de A en 7.926 y en el caso de B en 6.588. ¿Ok? Pregunta, ¿qué asiento contable tendría que hacer? Vamos a ver. ¿Qué asientos contables? Vamos a ver. Asientos contables. ¿Qué asientos contables tendría que hacer para ajustar mis inventarios que están sobrevaluados por un tema de BNR? ¿Cuál es el asiento contable? Exacto, ¿no? Un gasto por desvalorización. ¿Qué cuenta contable sería? Sería el importe de los dos. 7.000 más 6.588, ¿no? Entonces, mi asiento contable es, ¿no? Una 69 a una 29. O 29 o directamente con la mercadería, que puede ser 20, dependiendo cómo lo maneje cada empresa. ¿Ok? Entonces, ese sería mi asiento para ajustar el, los inventarios, ¿no? Para ajustar los inventarios al PNR. ¿Ok? Ese sería mi asiento contable a considerar. ¿Está bien? ¿Claros hasta aquí? Sí, claro, Giovanni. Sí, disculpe, profesor, buenas noches.
¿Cómo está? Ese ejercicio es sobre todos los inventarios o un inventario específico que está deteriorado o está haciéndolo en general. Buena pregunta, Giovanni. La prueba del BNR, bueno, nosotros tenemos en nuestro plan contable, pues, mercaderías, ¿no? Mercaderías, productos terminados, productos en proceso, materias primas, suministros diversos, ¿no? Envases y embalajes, ¿no? Y inventarios por recibir, ¿no? Entonces lo tenemos nosotros en nuestro plan contable. Entonces, ¿a qué debemos aplicar la prueba del BNR? Si partimos que la prueba del BNR parte de un precio de venta, ¿no? La pregunta es, ¿qué tipo de productos son los que vendemos? Sería en este caso las mercaderías y los productos terminados. Entonces, para estos dos, sí habría prueba del BNR. ¿Por qué? Porque se venden, ¿no? Y como la prueba del BNR parte del precio de venta, es sujeto de aplicación del BNR. Bueno, ¿y qué va a pasar con la materia prima, los suministros, envase de embalajes, ¿no? A ellos hay que aplicarle una desvalorización, pero no por un tema de BNR, sino por una falta de rotación. ¿Por qué? Porque son productos, la materia prima, los suministros deberían rotar conforme va rotando la producción. Si no rotan, entonces hay un problema ahí, ¿no? Que tendríamos que ver con nuestra área operativa cuál sería el tema de la desvalorización que podría haberse generado en función a la política que tiene la compañía respecto al tema de su rotación de sus inventarios. ¿Ok? No sé si eso aclaró la pregunta, Giovanni. Bueno, no sé si es lo mismo, pero yo cuando yo hago estos ajustes o aplico la NIC 2, yo aplico, por ejemplo, un inventario en específico, algo que está obsoleto. O sea, o pues se me dañó el inventario, ya está descontinuado. Específicamente solo por un ítem, no por en general. Eso es lo que le quería decir. Claro, pero el tema desvalorización es por lo que tú dices, ¿no? Obsoleto, no descontinuado, no rota, esa es una desvalorización. Pero el tema del BNR, ¿no? Es una medición que bajo NIC 2 se hace de manera obligatoria, por lo menos al cierre de ejercicios, ¿a qué tipo de productos? A tipo de productos que tú comercialices. No significa que haya dejado de comercializarse, no. Está en stock, es tu mercadería o es tu producto terminado, y tienes que aplicarle para verificar que tu producto se pueda recuperar por lo menos el costo, ¿no? En el mercado al momento de venderse. Por eso es que la norma obliga que los inventarios, en este caso, inventarios que normalmente comercializas, se midan sí o sí al costo o al valor neto realizable, el menor entre los dos, por lo menos al final de cada año. Ya, profe, está bien, muy amable, muy gentil. Listo. No hay nada, Giovanni. ¿Ok? Entonces tenemos aquí nuestro asiento contable para ajustar los inventarios. ¿Ok? Entonces, yo tengo que hacer este asiento contable. Entonces, vamos a ver ahora cómo impacta esto al momento de calcular un impuesto a la renta diferido, ¿no? Entonces, hemos dicho, en el impuesto a la renta diferido, yo tengo mi partida, voy a tener mi base contable, ¿no? Y mi base tributaria, ¿no? Y estas diferencias entre las bases contables y las bases tributarias originan, ¿no? Originan diferencias temporarias, ¿no? Que hemos dicho que pueden ser de dos tipos, gravables, ¿no? Gravables o deducibles. ¿Ok? Y estas diferencias temporarias gravables o deducibles, al aplicarle la tasa del impuesto a la renta, ¿no? Para nuestro caso es 29.5, va a origen, ¿no? O van a generar el famoso impuesto a la renta, ¿no? A la renta que puede ser pasivo o activo. ¿Ok?
Entonces, en este caso, ya tenemos el primer, bueno, nos han dado un dato de un rubro, que son los inventarios, ¿no? Yo tenía inventarios, ¿no? Que valían 52 más 91, ¿no? Y estos inventarios les he aplicado un ajuste del BNR, que es lo que acabamos de calcular, ¿no? De 14.514. Entonces, en mis libros contables, es decir, en mi estado de situación financiera, mis inventarios contablemente van a terminar en 328.686. La pregunta es, si estos inventarios los llevo al mundo tributario, ¿cuál será la base tributaria? La administración tributaria me va a aceptar los 343.200, que era el costo inicial más la cantidad producida o la cantidad comprada. Los 343.200 me lo va a aceptar el fisco. Sí, ¿verdad? Los 343.200 sí me los va a aceptar. La pregunta es, los 14.514, que es el ajuste del BNR, ¿me lo va a aceptar la administración tributaria? ¿Me los va a aceptar? No, ¿verdad? Entonces va a ser 0. Entonces aquí se va a originar que contablemente hay una diferencia entre la base contable y la base tributaria, ¿no? ¿Qué me genera la diferencia? Perdón, ¿qué me genera estas diferencias contables y tributarias? ¿Diferencia gravable o diferencia deducible? Hemos dicho, ¿no? Acuérdense del TIC. Si sale positiva la diferencia, es gravable. Si sale negativa, es deducible. ¿Qué originará esto? ¿Diferencia gravable o deducible? ¿Cómo me va a salir la diferencia? Entre base contable, recuerden, base contable menos base tributaria. ¿Positiva o negativa? La diferencia va a ser positiva o negativa. ¿Positiva? No, ¿verdad? Hemos dicho base contable menos la base tributaria. ¿Y qué me genera? Me genera una diferencia negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque mi base contable es menor a la tributaria. Y recuerden, siempre es base contable menos base tributaria. ¿Ok? Entonces, los 14.514. ¿Sí? Hemos dicho, la tasa va a ser la misma porque es la única tasa futura, 29.5. ¿Ok? Entonces, las diferencias temporarias deducibles, ¿qué generan? ¿Activo o pasivo? Acuérdense acá. Las diferencias temporarias deducibles, ¿qué generan? ¿Activo o pasivo por impuesto a la renta diferida? Activo, ¿verdad? Entonces, en este caso, mi activo diferido por esta partida es 4.282. Entonces, ya he encontrado o he determinado mi primera partida del impuesto a la renta diferida. Originada, ¿por qué? Por las diferencias que hay entre las bases contables y las bases tributarias de los inventarios. ¿Ok? ¿Claros hasta aquí? ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Sí, todo claro, profe. Perfecto, gracias. Ya, entonces ya está nuestra primera parte. Vamos a la segunda operación. Dice, se cuenta con los siguientes datos de los vehículos de propiedad de la compañía por los cuales aún no se ha ingresado la depreciación. Ok, hay que introducir en el estado financiero la depreciación del año. Solo me dicen que el activo
Se compró el 1 de enero de 2020, que son 3 camionetas, ahí están sus costos, ahí están sus vidas útiles. Y me dicen, la compañía ha decidido revaluar sus unidades de transporte el 31 de diciembre, siendo el valor de mercado a esa fecha, sin variar la vida útil, ¿no? Estos importes, ¿no? Y me dice que la compañía no ha incluido la revaluación en la contabilidad. ¿Ok? Entonces, Nick 16. Me acuerdo que ustedes han visto Nick 16 con Oscar Bravo. Hace un par de días, un par de semanas, creo. Les explicó. Entonces, a ver, ¿cómo calculamos la depreciación? A ver, primero, ¿a cuánto ascendería, ¿no?, la depreciación del 2023? A ver, determinen ustedes, ¿cuál sería la depreciación 2023 para cada uno de estos vehículos? Depreciación acumulada 2022. A ver, ¿cuánto sería la depreciación del 2023 para el vehículo, para la camioneta Porsche, para la camioneta BMW y para el auto Nissan? A ver. A ver, ¿cuánto ascendería esta depreciación el año 2023 de cada uno de estos bienes, de estos 3 vehículos? ¿Cómo se deprecia un vehículo? Contablemente hablando, ¿no? Porque recuerden que estamos en zona NIF. ¿Cómo se deprecia un vehículo? ¿O cómo se deprecia una propiedad, planta de equipo? A ver. Importe depreciable, ¿no?, entre vida útil, ¿verdad? Importe depreciable entre vida útil, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Es costo menos, ¿no? Costo menos valor residual, que no me lo han dado desde cero, entre vida útil, que son 8 años. 18.000, acá es 10.000 y acá es 4.900. Entonces la depreciación del año 23 es 33.775. Y yo tengo una depreciación acumulada, ¿no? Porque tengo todo el 20, todo el 21, todo el 22, ¿no? Tengo 3 años, entonces sería este importe entre 8 años por 3 años. Ya tengo una depresión acumulada aquí, acá también tengo una depresión acumulada, ¿no? Y acá también, excepto que esto es por septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses menos, ¿no? 4 meses menos. ¿Por qué? Tengo una depreciación porque esto lo adquirí el 1 de septiembre. Entonces, aquí obviamente, ¿qué voy a tener? Que voy a tener la depreciación del 20, ¿no?, que sería esto entre 6, ¿no?, y entre 12, ¿no? Y todo esto por 4 meses de todo el año 2020, más la depreciación del 21, que así es de todo el año, ¿no?, más la depreciación del 22. Entonces, finalmente tendría, ¿no?, como depreciación acumulada, por aquí, como depreciación acumulada tendría estos 3 valores, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, 11.300. Eso es lo que tengo hasta ahí. Entonces, me dicen que introduzca, que no he hecho la depreciación del año. Entonces, en mis asientos contables voy a hacer mi depreciación del año, que sería pues una 68 contra una 39. Sería mi depreciación del año. ¿Sí? Por 33.775. Eso es sería para reconocer, ¿no?, la depreciación del 2023. ¿Ok? Ya. Ese es el asiento que me faltaba. Pero también me dice lo siguiente. Me dice que al cierre del año 23, ¿no?, el 30 de diciembre,
hago una tasación, ¿no? Hago una tasación de mis unidades de transporte. Entonces, he decidido cambiar mi modelo del costo por mi modelo de revaluación, ¿ok? Entonces, al hacer el cambio del modelo del costo por el modelo de revaluación, ¿no? Yo comparo, ¿no? Yo comparo esta camioneta, el costo, con su depreciación en libros, ¿ok? Entonces, tengo un costo 147 y tengo una depreciación en libros de 55 y 18. Es decir, un vehículo que vale 73.500 en libros, ¿ok? En libros. Si yo comparo esto con la tasación vale 100.000, ¿no? Esto es importe en libros, ¿no? Y esto es tasación, ¿ok? Entonces, si yo comparo mi importe en libros con mi tasación, hay un mayor valor. ¿De cuánto? De 26.500. Que porcentualmente esto es el 36%. Entonces, ya han visto también con Oscar, ¿no? Que cuando una compañía decide reevaluar, recuerdan que se reevalúa toda la clase, que se tiene que reevaluar cada 3 o 5 años y que hay dos métodos para registrar la reevaluación: el método de asignación proporcional o el método de eliminación de la depreciación, ¿no? Son los dos métodos que hay. ¿Okay? Entonces, vamos a hacerlo por el método de asignación proporcional. ¿Qué quiere decir? Que asigno proporcionalmente el incremento, ¿no?, al valor de incremento. Entonces, mi activo vale 200. O sea, mi tasación es 100.000, comparado con mi importe en libros, hay un mayor valor, ¿no?, un mayor valor de 26.500, que porcentualmente hablando es el 36.05. Por el método de asignación proporcional, ¿no?, incremento el costo en 36.05 y por diferencia voy a obtener la depreciación para llegar a los 100 del valor de tasación. ¿Okay? Y esto mismo vamos a hacer por los siguientes vehículos, ¿no? El siguiente vehículo, que es la camioneta BMW. Yo tengo un costo de 84, tengo una depreciación acumulada de 31 más 10.500, 42, y la tasación, ¿no?, el valor de tasación es de 50. Entonces, hay un incremento de 8.000, porcentualmente es 19.5, entonces doy un incremento. Incremento el costo en 19.5, ¿no? Y por diferencia, la depreciación. Entonces ya tengo mi segunda revaluación. ¿Okay? Y por último, ¿no?, el tercer vehículo, ¿no?, que es el automóvil Nissan, ¿no? ¿Qué hago? Costo 29, depreciación 11 menos 4.900, ¿no? Y mi tasación es por 20. Es decir, hay un incremento de ¿cuánto? De 6.900 soles, que en términos porcentuales es el 53.06. Entonces, ¿qué hago? Incremento el costo en 53.06 y por diferencia la depreciación. ¿Ok? Entonces, en mis tres vehículos he obtenido un mayor valor con respecto a mi valor en libros. ¿Ok? Entonces, por el método de asignación proporcional, yo incremento, ¿no?, en este caso estoy incrementando el costo, estoy incrementando el costo en 53, en 16 y en 15.600, y también estoy incrementando la depreciación, ¿no?, la depreciación en 26.500, en 8 y en 8.665. ¿Ok? Entonces, ¿cómo contabilizo una revaluación? Una revaluación positiva. A ver, ¿quién me dice? Recuerden lo que les explicó Oscar.
contra patrimonio, ¿no? Contra el famoso excedente de revaluación, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Voy a mi ciento contable, voy a incrementar mi 33, voy a incrementar mi 39, ¿ok? ¿No? Y aparece mi famoso excedente de revaluación, que es la 55. ¿Cuánto voy a incrementar del costo? Voy a incrementar 53 más 16 más 15,600. Se incrementa un costo de 84,600, pero también se incrementa mi depreciación. 26,500, 8 y 8,665. Es decir, 43,000. La diferencia, ¿no?, entre el costo y la depreciación, que es el mayor valor, que son los 41, es el famoso excedente de revaluación. Esto es para reconocer el mayor valor por tasación de unidades de transporte. ¿Ok? Ya está. Entonces, esto llevémoslo al lado del diferido, chicos. ¿Ok? Llevémoslo al lado del diferido. ¿Qué tengo como parte de mi diferido? ¿No? ¿O qué tengo yo a tener en mi estado financiero? Voy a tener unidad de transporte, unidades al costo, vamos a ponerlo así ya, unidades de revaluación, depreciación del costo, depreciación de revaluación. Lo estoy separando simplemente para efectos prácticos, para que lo puedan entender. Yo tenía activos que contablemente valían 147,84 más 29,500, ¿no? Y que tenían una depreciación en libros de 98 más 33. Es decir, tenían libros unos vehículos que valían 128,567, ¿no? Esos eran libros. ¿Pero qué hice? Revalué. Reconocí la revaluación por el método de asignación proporcional y se incrementó el costo en 84,600, ¿no? Pero también se incrementó la revaluación en 43,167. Con lo cual, en libros, mis unidades de transporte valen 170,000, que justo es esos 170 que son el valor de mi tasación. ¿Sí? ¿Claro hasta aquí? ¿Cómo llegamos a los 170? Perfecto. Ya. Entonces, esto es lo que tengo en libros. Contablemente, NIF, ¿no? Norma de contabilidad NIF, ¿ok? NIF 16, en este caso, propiedad, planta, equipo, modelo de revaluación. Me voy al otro lado de la vereda, me voy al mundo tributario. Pregunta, ¿SUNAT me va a aceptar los 260,400, que es el costo que pagué, que está en un comprobante de pago? Sí, ¿verdad? SUNAT me va a aceptar los 131,000, que era la depreciación, digamos así, contable. Sí, porque ninguna de las dos es ninguna de... Recuerden que la tasa tributaria máximo es 20%. Yo puedo depreciar a 14, 15, 18, 19, pero nunca voy a depreciar a 25, a 24, ¿no? A 30. Puedo pues depreciar a menos, pero nunca depreciar a más, porque son tasas máximas, ¿no? Y estamos hablando de que he estado depreciando a 8 años, es decir, 12,5%, ¿no? 12,5%, está por debajo del 20%, es aceptado. He estado depreciando a 6 años, que es menos del 20%. Entonces, la pregunta es, ¿estas depreciaciones en el mundo tributario serían aceptadas?
Estas depreciaciones, sí, ¿verdad? Porque están por debajo del menos del 20%. Si hubieran estado por encima, ahí sí me preocupa. Entonces, esta depreciación sí es aceptada, la del costo histórico sí es aceptada. La pregunta es, estos dos conceptos, que son ahora el costo adicional y la depreciación adicional producto de la revaluación, ¿me las acepta SUNAT? ¿Me las va a aceptar SUNAT? No, ¿verdad? Exacto, José. ¿Por qué? Porque SUNAT no permite revaluaciones voluntarias. SUNAT sí acepta revaluaciones siempre y cuando sean en un proceso de reorganización de sociedades, que no es el caso. Entonces aquí va a ser cero y aquí va a ser cero en la base tributaria. Entonces tengo una base contable de 170.000 y una base tributaria de 128. Pregunta, ¿qué tipo de diferencia genera? ¿Gravable o deducible? Recuerden siempre, si la variación es positiva, es gravable. Si la variación es negativa, es deducible. Esta diferencia, ¿qué genera? Exacto. Una diferencia gravable, ¿no? Que al aplicar la tasa del impuesto, ¿qué me va a generar? ¿Qué me va a generar? ¿Pasivo o activo? ¿Qué me va a generar? ¿Pasivo o activo? Pasivo por impuesto a la renta diferido, ¿verdad? En este caso de 12.830, de 223. ¿Ok? Ya tengo mi segunda partida del diferido, originada por las diferencias en las propiedades planta y equipo. ¿Ok? Ya. ¿Claros? ¿Está aquí? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Caso 3. Voy a bajar esto aquí. Caso 3 dice, la compañía ha recibido el 31 de diciembre de 2023 el informe de los asesores legales, los cuales manifiestan que la empresa tiene 4 juicios en contra por estos importes y que estos son los grados de contingencia, probables, posibles y remotos. No sé si lo han visto con alguien, NIC 37, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. ¿Qué me dice esta norma, la NIC 37? Que cuando se tiene pasivos contingentes con el grado de probables, ¿qué se tienen que hacer? Los pasivos contingentes con el grado de probables, ¿qué se tienen que hacer? Nada, no, ¿cómo que nada? Si es un pasivo contingente con el grado de probable, la norma dice que se registra, ¿no? Exacto, José, se registra. Con el grado posible, con el grado posible, se revela. Y con el grado remoto, ahí sí, no se hace nada, no se hace nada, ¿verdad? Entonces yo tengo estos montos, ¿no? Tengo de los 4 juicios, 2 con grados probables, 1 con grado posible y 1 con grado remoto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Con los que tienen grado probables, ¿no? La norma, en este caso, la NIC 37, me dice que los que tienen grados probables se tienen que registrar sí o sí en la contabilidad. El que es grado posible se tiene que revelar en una nota a los estados financieros, pero el que tiene grado remoto no se hace absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, tengo que reconocer unos posibles juicios que tienen el grado probable. ¿Cuál sería mi asiento contable para reconocer esos 35.000 soles? ¿Mm? Para reconocer las contingencias con grado probable.
A ver. ¿Cuál sería mi asiento contable para reconocer estos juicios en contra de la compañía y que el abogado nos ha dicho que son probables? Tengo que reconocer una provisión. Provisión es una cuenta 48. ¿Contra qué? Contra una cuenta, un gasto, ¿no? Una cuenta 68. Exacto, un gasto. ¿Ok? Entonces, ¿qué me queda en mi estado de situación financiera al cierre del 23? En este punto 3. En mi estado de situación financiera va a aparecer una, no sé cómo borrar eso. Ahí está. Ya está, listo. Ahora sí. ¿Qué va a pasar en mi estado de situación financiera? Aparece una provisión por contingencias, ¿no? ¿De cuánto? Una provisión por contingencias de 35,000 soles. Pero es un pasivo. ¿Pongo así? ¿Va así? No, ¿verdad? Porque hemos dicho los pasivos, ¿cómo van? En negativo, ¿no? Activos y gastos positivos, pasivos e ingresos negativos. Ya, entonces, en mi estado de situación financiera aparece esta provisión por contingencia de 50,000. Pregunta, si existe contablemente, ¿qué pasa en el mundo tributario? Las provisiones por contingencias existen para el mundo tributario, existen para SUNAT. No, ¿verdad? Existe, es cero. Entonces, si no existen para SUNAT, ¿qué me va a originar? ¿Diferencia gravable o deducible? Recuerden, ¿ah? No se olviden, chicos, el kit, ¿cuál es? Hago la resta. Si la resta sale negativa, es deducible. Si la resta sale positiva, es gravable. ¿Qué saldrá acá? ¿Positiva o negativa? Menos 35 menos 0. ¿Qué me va a dar? Menos 35, es decir, negativa la diferencia. Por tanto, diferencia deducible. Que al aplicar la tasa del impuesto a la renta, ¿qué origina? ¿Activo o pasivo? Activo, ¿verdad? Un activo diferido por 10,325. ¿Ok? Ya está. Y el último punto, a ver, dice, vamos a subir un poquito. Dice, el saldo de vacaciones al 31 de diciembre, operación ya registrada, dice los estados financieros, es de vacaciones por pagar por 7,650, ¿no? Dice, la provisión del año ascendió a 42,500, no se gozaron vacaciones pendientes antes de la DJ. Ok. Si yo tengo vacaciones pendientes de pago, ¿en qué cuenta contable está? En mi plan contable. Vacaciones por pagar. 41. ¿Y es un activo o un pasivo de mi estado de situación financiera? Pasivo, ¿no? Entonces yo tengo que en mi estado de situación financiera aparece un vacaciones por pagar. Vacaciones por pagar. ¿De cuánto? Bueno, tienes por pagar, te dice, como es un pasivo negativo, 7,650. Y dice que no se han pagado incluso esas vacaciones. Nadie ha salido de vacaciones en enero, febrero y marzo del año siguiente, hasta antes de la DJ. Pregunta,
Si contablemente las vacaciones valen 7.650, tributariamente, ¿cuánto valen esas vacaciones? ¿Cuánto valen esas vacaciones? Cero. Si no se han pagado, cero, ¿no? Es lo que me dice el fisco. Entonces, cero. ¿Qué me va a originar? Diferencia gravable o deducible. Una diferencia deducible. Que al aplicar la tasa del impuesto a la renta, va a originar un activo por impuesto a la renta diferido de 2.250. ¿Ok? No voy a hacer ningún asiento porque ya él dice que esto ya ha sido contabilizado y está reconocido en el estado financiero. Entonces, por eso es que no me origina ningún asiento al respecto. ¿Ok? Entonces, ya está. Ya tengo, creo que todas mis partidas. Ah, y me dan un dato adicional. Me dice que la compañía al 31 mantiene, antes de hacer este cálculo, un impuesto de la renta diferido pasivo por 20.000 soles. Ese es un dato adicional que me da. Voy a ponerlo por aquí porque seguro en algún momento me va a servir. Ya. Entonces tengo tres partidas. Tengo tres partidas que me generan activo y tengo una partida que me ha generado pasivo, ¿no? La pregunta es, ¿los puedo netear? ¿Los puedo compensar, los pasivos con los activos? Bueno, si fuera NIC 1, la NIC 1 me prohíbe compensar activos con pasivos, ¿no? E ingresos con gastos. Pero la NIC 1 me dice, salvo que alguna norma en particular te permita hacerlo. En este caso, la NIC 12 sí te permite compensar activos y pasivos, siempre diferidos, ojo, ¿no? Siempre y cuando estos sean reconocidos o deriven de que van a ser compensados ante una misma autoridad fiscal, ¿no? Ante una misma autoridad fiscal. En este caso, en Perú, ¿cuál es la autoridad fiscal? Pues, SUNAT. La pregunta es, ¿estos activos y pasivos los voy a poder compensar? Sí, los puedo compensar porque la norma me lo permite. Me permite compensar los pasivos diferidos con los activos diferidos, ¿no? Y esto de caso me da un activo diferido, ¿no? El saldo al 31 de diciembre del 2023 es un activo por impuesto a la renta diferido de 4.641, ¿no? Un activo, ¿ok? Y los puedo compensar, ¿no? ¿Cuándo, Mario, y cuándo no se pueden compensar? Cuando, por ejemplo, estoy elaborando un estado financiero consolidado, por ejemplo, estoy consolidando la matriz que está en Perú con una subsidiaria que está en Chile, ¿no? Perú sacó un pasivo diferido de 100 y Chile tiene un activo diferido de 500. ¿Los puedo compensar? ¿Los puedo compensar? No, ¿no? ¿Por qué? Porque no se van a liquidar ante una misma autoridad. En Perú liquidarán ante SUNAT, en Chile liquidarán ante el ente regulador. Entonces no puedo compensar esos activos con esos pasivos, ¿no? Pero si estoy preparando un estado financiero de la empresa A que está en Perú con la empresa B que está en Perú, la subsidiaria que también está en Perú, y la empresa A tiene pasivo diferido y la empresa B tiene activo diferido, ¿los puedo compensar? ¿Los puedo compensar? Sí. ¿Por qué? Estamos en Perú y ambas empresas, si fueran una sola, se van a liquidar ante un mismo ente, que es en este caso la Administración Tributaria SUNAT. Sí los puedo compensar. ¿Ok? Entonces,
hago esto para que lo tengan en cuenta. Sí se puede compensar activos y pasivos siempre y cuando la NIC, en este caso la NIC 12 te lo permite, siempre y cuando sean liquidados o sean aplicados ante una misma autoridad fiscal, que en este caso es la Administración Tributaria. ¿Ok? Mario, pero me ha salido un activo por impuesto a la renta diferido, ¿no? Y el saldo del año pasado, ¿no? Es decir, el año pasado me quedé con un pasivo diferido de 20,000. Es decir, cuando hice todo este cálculo al cierre del año 22, me arrojó 20,000 que me debo quedar con un pasivo, ¿no? De 20,000. Y ahora me ha salido activo de 4,641. ¿Cuál debería ser el asiento contable que debería reconocer? Porque lo que debe quedar en mi estado de situación financiera es un activo diferido por 4,641, pero vengo arrastrando un pasivo por impuesto a la renta diferido de 20,000. Entonces, ¿cuál debería ser mi asiento contable al respecto? A ver, ¿cuál debería ser el asiento contable al respecto? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería el asiento contable para que en mi estado financiero, al cierre del 23, solo me quede activo diferido por 4,641? A ver. Ok, 37, ¿por cuánto, Clinton? Ok, ya. ¿Qué más? 88,2 diferido. ¿Por cuánto? Ok, me dicen el mismo importe. Y la pregunta es, ¿y este pasivo que tenía el año pasado debería quedar al cierre del 23? No. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tendría que hacer? Eliminarlo, ¿no? ¿Cómo elimino el pasivo diferido? Que está en la cuenta 49. La 49 es un pasivo, tiene saldo acreedor. ¿Cómo eliminaría ese saldo acreedor? Extornándolo, ¿no? Es decir, convirtiéndolo en saldo deudor. 20,000. 20,000. Entonces, la pregunta es, ¿mi 88,2 debería ser por 4,641? ¿Por cuánto sería? Sería por el estorno del pasivo diferido más el reconocimiento del activo diferido, es decir, por 24,641. ¿Ok? Entonces, Mario, ¿eso quiere decir que el impuesto a la renta diferido es un ingreso? Sí, es correcto. El impuesto a la renta diferido es un ingreso en este caso. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar, Mario, cuando es al revés? Si hubiera sido pasivo y se hubiera convertido en activo. En el impuesto a la renta diferido, se van a presentar las siguientes situaciones. ¿Ok?
se van a presentar las siguientes situaciones. Situación 1, situación 1, situación 2, situación 3. Se van a presentar las siguientes 6 situaciones. Son 6 situaciones que se van a presentar. Situación 4, situación 5 y situación 6. ¿Ok? Ya. Vamos a poner año 1, año 2. Año 1, activo diferido por 150. Año 2, activo diferido por 130. Situación 2. En el año 1 el activo diferido era 150 y acá fue 260. Situación 3. En el año 1 el pasivo diferido, el pasivo diferido fue 150 y el año siguiente el pasivo diferido fue 260. Situación 4. El año pasado fue 130 y ahora es 100. Situación 5. El año 1 tuve activo diferido por 130 y me salió después pasivo diferido por 100. Y situación 6, tuve pasivo diferido por 150 y el año siguiente me sale activo diferido por 90. ¿Ok? ¿Cuáles serían los asientos contables para reconocer el diferido en cada una de estas situaciones? A ver, ustedes mismos me lo van a decir. Ustedes mismos me van a decir. Para la situación 1, si el año pasado terminé en activo diferido de 150 y este año estoy terminando con un activo diferido pero de 130, ¿cuál será mi asiento contable? ¿37 a la 88.2? Ojo, mire, terminé en 150 y ahora tiene que terminar en 130. Es decir, baja de valor. Entonces, ajá, muy bien. 88.2 a la 37. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto, chicos? Por 20. Perfecto. Ya, ahí estamos bien. Ay, perdón. Por 20. Ese es el asiento contable en la situación 1. En la situación 2, mi activo diferido terminó en 150 el año pasado y este año está terminando en 260. ¿Cuál debe ser el asiento contable? Ajá. 37 al 88.2. ¿Por cuánto? $110. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí vamos bien. Situación 3. El año pasado terminó en 150 el pasivo diferido y este año termina en 260 el pasivo diferido. ¿Cuál debería ser el asiento contable? Ok, 88.2 a la 49. ¿Por cuánto? $110. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Situación 4. El año pasado terminé en un pasivo diferido de 130 y ahora está en 100. ¿Cuál debe ser el asiento contable? ¿49? A la 88.2, ¿no? ¿Por cuánto? Por 30. Perfecto. Ahora, situación 5.
El año pasado terminaron con un activo diferido de 130 y este año están terminando con un pasivo diferido de 100. ¿Cuál será el asiento contable? Repito, el año pasado terminaron con un activo diferido y hoy están terminando con un pasivo diferido. A ver, recuerden, se tienen que quedar con el pasivo. Por tanto, ¿el activo debe aparecer en el año 2? No. Si tengo que, ¿qué tendría que hacer? Eliminarlo, ¿no? ¿Cómo elimino un activo? Ahí está, José lo puesto ahí. Lo abono, ¿verdad? ¿Qué tengo que reconocer? Como dice José, tengo que reconocer el pasivo. ¿Por cuánto? Por 100. ¿Contra qué? Contra la 88.2 por 260. 230. ¿Sí? ¿Se entendió? No pueden quedar los dos. Tiene que quedar uno solo. En este caso tiene que quedar el pasivo, porque es lo último que he calculado. Y si tenía un activo, lo tengo que eliminar. Entonces, lo abono, reconozco el pasivo y me genera el gasto por impuesto a la renta diferido de 230. Y la última situación. El año pasado terminé con pasivo diferido de 150 y este año termino con un activo diferido de 90. ¿Cuál será el asiento contable? $49, ok. ¿Cargada o abonada? ¿Por cuánto? Ok, ya. ¿Qué más? 37. ¿Cargo o abono? Cargo. ¿Por cuánto? 90. ¿No? Y el efecto 240 a la 88.2. ¿Ok? Entonces, por eso es que al inicio yo indicaba que el impuesto a la renta diferido, ¿no? Que el impuesto a la renta diferido podría ser un gasto o que el impuesto a la renta diferido podría ser un ingreso. ¿Ok? El impuesto a la renta diferido puede ser un gasto o un ingreso. ¿De qué depende? De las partidas que lo van a conformar. Y estas son las 6 situaciones en las cuales se puede presentar variaciones en el impuesto a la renta diferida. ¿Ok? Entonces, por eso es que a nosotros nos salió un diferido, un activo diferido de 4.600, pero el efecto en resultados es un ingreso por 24.641. ¿Ok? Entonces, esto es el impuesto a las ganancias, pero diferido. ¿Qué me falta hallar? Me falta hallar el impuesto a las ganancias, pero corriente. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer mi determinación de renta. Voy a calcular mi impuesto a la renta. ¿Mm? Y en este caso, mi impuesto a la renta, ¿no? Para calcular mi renta tributaria, ¿de dónde parto? ¿Cuál es mi base para calcular mi renta tributaria? ¿De dónde parto para calcular mi impuesto a la renta? Del resultado contable, ¿no? Del resultado contable. ¿Ok? Yo parto del resultado contable, ¿no? En este caso es mi utilidad antes de impuestos, ¿no? De ahí parto, ¿no?
Y a esta utilidad contable, hemos dicho, se le hacen adiciones y deducciones, que pueden ser temporales o permanentes. ¿Qué pasó? Temporales o permanentes. ¿Ok? Entonces vamos, y las deducciones también pueden ser temporales. ¿Qué hemos introducido como asientos contables? Introducimos la 69 contra la 29. La pregunta es, esta 69 que va a ir acá al costo de ventas, ¿no? Acá tiene que ir la 69. ¿No? Vamos a agregarle acá 14, 5, 14. Esta 68 de la depreciación vamos a ponerle el gasto administrativo. ¿Ok? Aquí está. Vamos a ponerle colores. Esta revaluación no pasó por el resultado del ejercicio y esta provisión de contingencias también vamos a ponerle el gasto de ventas. Vamos a ponerle aquí el gasto de ventas para darle un toque diferente. Ahí está. ¿Ya? Entonces, mi resultado es 161.000. La pregunta es, esta 69 de la desvalorización de inventarios, ¿te la aceptas una? ¿Esta 69 te la aceptas una? No. Por tanto, ¿lo adicionas o lo deduces? En la DJ. Adición. ¿Temporal o permanente? Temporal, BNR, porque lo va a aceptar cuando yo venda el producto. ¿Cuánto voy a adicionar? 14.514. Pregunta, esta depreciación de unidad de transporte, ¿te la aceptas una? ¿Te la aceptas una? Habíamos indicado que sí, ¿no? Porque la depreciación era más o menos 12.5 y la otra creo que era 17 más o menos. Menos del 20%. Sí me acepta cuando es menos del 20, ¿no? No me acepta cuando es más. Entonces, ¿esta depreciación es aceptada tributariamente? Sí, ¿verdad? Porque está dentro de los límites permitidos, ¿no? En el 38 y 39, ¿no? De la ley y en, perdón, 39 y 40 de la ley y 22 del reglamento, ¿no? Esta provisión por contingencias, ¿me la aceptas una? La provisión por contingencias, que es una estimación bajo NIC 37. No, ¿verdad? En mi DJ, ¿es una adición o una deducción? ¿Temporal o permanente, Fanny? Temporal, ¿no? Provisión por contingencias. ¿Ok? ¿De cuánto? De 35.000. Ok. ¿Pero qué más tenía? Me acuerdo. Vacaciones. Me decían que las vacaciones que quedaron pendientes al cierre del 23 eran 7.650 y que había empezado con 26.000 y que la provisión del año era de 42.500. A ver, si yo hago mi movimiento, saldo inicial de vacaciones, 26.000, más provisión del año, 42.500, menos pagos. Uy, Mario, no sé cuáles son los pagos. Yo tampoco. Pero lo que sí sé es que me dan el saldo final, que son los 7.650. Entonces, ¿puedo hallar los pagos? Claro que sí, ¿no? Esto, menos esto, más los 7.000, ahí está.
me da que los pagos son 6.850. Y es más, para efectos tributarios, yo tengo que separar, ¿no? Tengo que separar de estos pagos cuánto pagué de saldo inicial y cuánto pagué de provisión. De saldo inicial pagué 26 y entenderse que de provisión pagué 34.850. Ahí están los 60.850. ¿No? Entonces, ¿qué me dice la norma de impuesto a la renta? Oye, si tú provisionaste 42.500, pero solo pagaste 34.850, esa diferencia de vacaciones provisionadas y no pagadas son aceptadas por la administración tributaria. No, ¿verdad? Si provisioné y no pagué, no. Entonces, ¿eso qué se convierte en mi DJ? ¿En una adición o una deducción? Adición. ¿Temporal o permanente? Temporal, exacto, ¿no? Entonces, vacaciones provisionadas en el año y no pagadas, ¿no? ¿De cuánto? De 7.650. Pero, pregunta, en el año pagué vacaciones que había provisionado el año anterior y que he pagado recién este año. ¿Qué pasa con estos 26.000? ¿Qué pasa en mi DJ con esos 26? Exacto, ¿no? Es una deducción, ¿no? ¿Temporal o permanente? Temporal, porque si nació de temporal, termina en temporal, ¿no? Que serían vacaciones provisionadas en el 2022 y pagadas en el 2023, ¿no? ¿De cuánto? De 26.000. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué tengo? Bueno, tengo el total de adiciones, el total de deducciones, ¿no? Y con eso, ¿a qué llego? Llego a 192. ¿Qué son los 192.193? A ver, díganme ustedes. ¿Cómo se llaman a los 192.193? No, resultado o, llamémosle así, utilidad tributaria, ¿no? Utilidad tributaria, porque todavía no he calculado el impuesto a la renta, ¿no? Exacto, ¿no? Y ahí sí vamos a imaginarnos que no hay trabajadores, de frente el impuesto a la renta, ¿no? Que es 29.5%. ¿Cuánto es el impuesto a la renta? Sería 29.5 por 192, es decir, 56.697. Y pregunta, ¿cuál sería mi asiento contable para reconocer este impuesto a la renta corriente que le voy a pagar a SUNAT? ¿Cuál sería el asiento contable para reconocer este impuesto a la renta que le voy a pagar a SUNAT? 88.1 a la 40. ¿Y qué es? ¿Un gasto o un ingreso? Un gasto, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Se acuerdan que hemos dicho? El impuesto a la renta corriente siempre es gasto. El impuesto a la renta diferido o es gasto o es ingreso. ¿Ok? Entonces, en mi estado de resultados, aquí en mi línea de impuesto a la renta, ¿qué voy a colocar? El impuesto a la renta corriente, que es un gasto por 56, con el impuesto a la renta diferido, que es un ingreso, ¿no?, por 24.641.
Entonces, finalmente, en mi estado de resultados, termino colocando 32.056, que es mi impuesto a la renta o mi impuesto a las ganancias, de acuerdo a la NIC 2. ¿Se entendió? En esa línea va la conjunción de los dos, impuesto a la renta corriente con impuesto a la renta diferida, el neto de ambos, compensados, porque en este caso la NIC 12 sí me permite compensar ambos. Bueno, y de esto trata la llamada NIC 12, impuesto a las ganancias.